Bueno, mi experiencia en el IEF ya data de hace más de 30 años, cuando quizás no existían las posibilidades que existen ahora, donde hay una gran oferta formativa, ¿no? Pensar también que el mundo financiero ha cambiado mucho de hace 30 años hasta ahora. Hemos vivido muchísimas cosas, desde un cambio de peseta a euro, directrices comunitarias, con transposiciones a nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, hemos estado en continua formación, y el hecho de pensar en acudir a instituciones donde el foco se centra claramente en el ámbito financiero, pues te ayuda mucho desde el punto de vista que a nivel profesional la formación es condición necesaria, si bien no suficiente, para ir escalando posiciones y sobre todo para seguir aprendiendo y sobre todo para coincidir con colegas de profesión que tanto te ayudarán en un futuro. Estoy convencido de ello, a mí me ha pasado personalmente y espero que a vosotros también. También lo que he podido comprobar es que el mismo IEF se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias del mercado. Pensad que anteriormente pues no había toda esta oferta que hay hoy de másters y temas tan particulares. Antes pues teníamos que acudir a módulos concretos de formación específica que la verdad nos ayudaban mucho en lo que era la gestión de nuestro día a día. Antes normalmente los que acudíamos al IEF a formarnos ya éramos profesionales del mundo financiero, y entonces se estaban dando nuevos productos, nuevas circunstancias que requerían formación continua. El sitio ideal para ir era el IEF, donde no solo nos encontramos profesionales, donde discutíamos de los nuevos temas, sino que aprendíamos de profesionales que ya se dedicaban a estos nuevos productos, a cómo afrontar pues los nuevos retos del mercado. Estudiar en una institución como el IEF me ha permitido dar un salto cualitativo a nivel profesional. Pensad también que en entidades como el IEF lo que nos van a dar es herramientas y conocimientos. A partir de ahí sois vosotros los que vais a poner la disciplina y la metodología, pero es importante afrontar el mundo profesional con unas garantías de éxito y con un aprendizaje de los mejores, gente preparada, gente que viene del mundo profesional o gente que son especialistas en materias que os van a interesar y os van a ayudar mucho en este mundo tan cambiante. Pensad una cosa, llevo más de 30 años en la profesión y creo que no me he aburrido ningún día de estar siempre formándome. El mundo financiero es un mundo apasionante, es un mundo donde nunca vas a dejar de aprender. Los cambios son constantes y además es un sector donde impacta cualquier decisión económica que pase por el mundo. Por tanto, la formación, siempre lo he dicho, es uno de los puntos claves para vuestro triunfo laboral. Bueno, para los que estáis empezando, pensad que el sistema financiero da muchas oportunidades. Dentro del catálogo que tenéis para ver por dónde os podéis dirigir, pensad que con que estamos hablando de gente que tiene o bien necesidades de financiación o tiene excedentes de capital, nos metemos en un ecosistema donde pues tenemos mercados, tenemos operaciones de financiación, tenemos activos, tenemos intermediarios. O sea, hay una serie de mundo ahí fuera donde cada uno puede tener una oportunidad. He tenido la suerte de conocer gente muy buena formada aquí, que está triunfando en el área de riesgos, en el mundo de la gestión, en el mundo de la financiación. Ya veréis que es importante, una vez que entréis en el mundo de la formación, cuál es vuestro camino. Hay áreas que son mucho más interesantes para vosotros, para otras personas serán otras, pero lo que sí que es cierto que es una industria donde hay muchas posibilidades de poder triunfar laboralmente. Yo la verdad, en mi caso particular, mi vida profesional se ha forjado en el área de inversiones. He tenido la suerte de dirigir las inversiones de varias entidades financieras hasta el punto de hoy donde he podido montar junto a otra persona una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, y para mí pues era mi sueño de pequeño cumplido gracias a tener siempre una formación constante y en entidades como con el IEF. El mundo financiero nos ofrece la posibilidad de trabajar en un mundo apasionante, pero no exento de responsabilidad. Pensad que vais a trabajar con una materia muy sensible. Por tanto, fijaros que es importante la formación. No solo la formación es solo condición necesaria. Deberéis de disponer también de vuestras habilidades, vuestras metodologías, vuestra disciplina. Detrás del dinero de terceros hay una historia y eso hay que cuidarlo mucho. A nivel empresarial, como socio y director general de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, a veces me encuentro compañeros de profesión que están muy preocupados por el avance de las nuevas tecnologías. Yo sigo considerando que el talento reside en las personas. Pensad que en nuestro caso, como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, todo el proceso que hay desde la gestión del fondo hasta la comercialización del fondo y la potencial rentabilidad que puede dar, hay mucha gente que interviene en el proceso. Desde la gente de administración, desde la gente de control de riesgos, desde la gente que introduce los precios, y por tanto el mundo financiero os puede dar muchas oportunidades en cualquiera de estas áreas.
En mi caso particular siempre pienso que si no hubiera empezado en el IEF, que también ha cambiado mucho, si viéramos el IEF de hace 30 años al de hoy, veríais un cambio muy importante, y eso es una buena noticia, porque el IEF ha ido adaptando el temario y los contenidos pues a la realidad actual, y eso es importante, tener una entidad que vaya adaptando estos contenidos y se vaya adaptando a la nueva realidad. ¿Por qué me decidí a estudiar en el IEF? Bueno, en mi caso me decidí por el IEF. Pensad también que hace 30 años no existía tanta oferta, además no existía el acceso a la información como hay hoy en día, pero lo que sí que me di cuenta es que no solo los temarios que impartía de capacitación profesional con módulos súper interesantes y adaptados a la nueva realidad, sino por la gran calidad de los ponentes y profesores, profesionales en activos, que te daban su punto de vista profesional, y eso es súper importante. O sea, la universidad que hemos ido todos, pues bueno, nos enseñan herramientas, nos enseñan técnicas, pero realmente en entidades como el IEF ves que el profesorado no solo es un profesorado que está formado en la materia, sino que se dedica profesionalmente a estos temas y por tanto son súper necesarios para explicar la realidad de las cosas. Por tanto, eso es lo que me motivó a entrar como estudiante en el IEF hace 30 años.